Bueno, muchas gracias Ernesto por tus palabras, gracias a la comisión directiva por considerarme para la sesión de este mes y muchas gracias a todos los presentes, colegas investigadores del instituto, familia, amigos, me honran con su tiempo y espero que esta presentación pueda estar a la altura, que pueda ser entretenida y que puedan vivir un poco de lo que fue este viaje a través de lo que vayamos a conversar en estos próximos minutos. Bueno, el título de la conferencia, Crónicas de un Gran Tour, la genealogía desde una perspectiva intercultural. Vamos a entrar ahora en qué significa el concepto de Gran Tour, que es un concepto hoy en día no tan presente, pero interesante. Y la genealogía desde una perspectiva intercultural porque viajar permite justamente conocer otras culturas y poder internarse en la percepción de la familia, de la identidad, del origen, de las raíces, desde una manera distinta en cada lugar. Y la idea es poder ampliar un poco nuestros horizontes de lo posible, de lo existente, a partir de distintos elementos y distintas experiencias a través de este viaje por el mundo. Así que bueno, estuve buscando definiciones de Gran Tour y la realidad es que me pareció que lo más atinado podía ser traer una que precisamente hallé durante el Gran Tour. Este cartel que ven en pantalla lo encontré en la Galería degli Uffizi en Florencia. Florencia era el lugar predilecto para los gran turistas y trae algunas nociones de la idea más generalizada del Gran Tour que me pareció que estaba bueno compartirla con ustedes. Está en inglés, pero básicamente lo que dice allí es que el fenómeno del Gran Tour nace en Gran Bretaña en el siglo XVII, que es una costumbre que rápidamente se extiende a todo el continente, a jóvenes en búsqueda de las raíces clásicas, de las cuales la Europa ilustrada creía haber florecido, y los lugares para no perderse eran Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, y algunos viajeros llegarían tan lejos como Egipto, Turquía, el norte de África y Oriente. La idea del Gran Tour estaba relacionada con, una vez finalizado el periodo formativo de un joven, que pueda estar en contacto con esas realidades que conocía hasta entonces solo en la teoría, y también que pueda estar en contacto con las nociones del arte italiano, del arte mediterráneo. Entonces, la concepción más generalizada tiene que ver con esa idea más decimonónica, ¿no? del estilo, de conocer lo que era el buen gusto, pero los invito a pensar el Gran Tour como algo que va más allá de ese lente, ¿no? tan específico y tan restringido temporalmente. En realidad la idea del Gran Tour está presente a lo largo de la historia occidental desde siempre. A partir de la conquista de Atenas por el Imperio Romano, los jóvenes romanos empiezan a ir en una especie de peregrinación académica a esa Atenas de Platón, de Aristóteles, de los grandes pensadores. Por ejemplo, el primero que vemos en pantalla, Heródoto, visita Egipto y Mesopotamia, y gran parte de sus escritos sobre la historia de la humanidad tienen que ver con esos viajes. Bueno, Aristóteles recorre toda Grecia y luego con su discípulo Alejandro Magno, más allá incluso, llegando hasta Persia, y ya Romano, Julio César, Marco Antonio y Horacio van justamente a Grecia para aprender de los antiguos y llevar ese conocimiento de nuevo a su patria. Unos siglos más tarde, Benjamín de Tudela, un judío sefardí navarro, recorre todo el Mediterráneo visitando las colonias judías allí asentadas en el siglo XII, llegando incluso también a Persia. El segundo de la segunda fila, Michel de Montaigne, también visita Italia, Alemania y Suiza, y sus grandes innovaciones teóricas en política tienen que ver con esos viajes y esa mirada comparada que le proveyó. Y bueno, ya en el periodo clásico del Gran Tour encontramos a Goethe, a Madame de Staël, a Lord Byron, ¿no? que tanto Madame de Staël como Lord Byron los vemos ataviados de ropa oriental, que tiene que ver con esa huella que dejó ese viaje
en su vida. Vemos a Stendhal, el famoso síndrome de Stendhal que sufrió cuando se sintió apabullado por tanta belleza en Florencia. Vemos a Mary Shelley, vemos a Charles Darwin con sus famosos viajes, a Alexis de Tocqueville, que también, conociendo Estados Unidos, pudo comparar el sistema político europeo y americano, y Mark Twain con sus viajes a Europa y a Tierra Santa. Y eso tiene que ver con la concepción de viaje que tenía la humanidad hasta hace poco tiempo. Hoy en día el viaje lo consideramos una cuestión de recreación, de descanso, pero si vamos a la enciclopedia de Diderot, vamos a encontrar que una de las excepciones de viaje tiene que ver con la educación. Y algunos de los fragmentos de esta larga y muy rica definición, que le agradezco a la Fundación Juan March, que tiene unas conferencias sobre el Gran Tour específicamente que son imperdibles y que traen este texto, es que los grandes hombres de la antigüedad juzgaron que no había mejor escuela de la vida que la de los viajes. Escuela en la que se aprende la diversidad de tantas otras vidas, donde se encuentra sin cesar alguna nueva lección en este gran libro del mundo y donde el cambio de aire, junto con el ejercicio, porque bueno, pensemos en lo que era Italia, ¿no? en lo que tiene que ver con el clima comparado a la Inglaterra de donde provenían los gran turistas, son provechosos para el cuerpo y para el espíritu. Hoy en día los viajes son, a juicio de las personas ilustradas, una de las partes más importantes de la educación en la juventud y una parte de la experiencia de los ancianos. Los viajes amplían la mente, la elevan, la enriquecen de conocimientos y la curan de los prejuicios nacionales. Es un tipo de estudio que no se puede suplir con los libros ni con los relatos de otros. Es necesario juzgar por uno mismo a los hombres, los lugares y los objetos. Esta era la visión que hacía que tantos jóvenes se dirigieran a aquella Europa antigua, aquella Europa de las raíces y más allá del Oriente Medio, Egipto, para tener uno mismo experiencia en eso que hace a nuestro origen y a la riqueza de esta humanidad y de esta historia de miles de años de la que somos herederos. Pero bueno, no hace falta irnos a Europa decimonónica, sino que tenemos varios ejemplos de argentinos que también de alguna manera tuvieron su gran tour. Es decir, un viaje formativo desde la experiencia que complemente una formación teórica y, lo más importante del Gran Tour, que cambie su forma de ver las cosas, que enriquezca su forma de ver la vida. No habría San Martín libertador de América si no fuera por su educación en España y su contacto allí con las ideas liberales que después trajo del otro lado del Atlántico. No habría un Esteban Echeverría innovador en el romanticismo rioplatense sin su educación en la Sorbona francesa, donde se empapó de esas ideas. No habría un Eduardo Olivera que trajo las ideas de la mejora de la raza caballar y la mejora del campo sin su estancia en Inglaterra, que era el lugar donde más desarrollada estaba la actividad. No habría un Sarmiento que trajera las virtudes de la civilización si no hubiera conocido Estados Unidos y Europa. No habría un Alberdi que hubiera tenido nuestras bases si no fuera por sus viajes, y no hubiera habido un Che Guevara, que hasta entonces era solo un enfermero sin tantas inquietudes políticas, sin su viaje por Latinoamérica, que bueno, de alguna forma fue un gran tour, solo que en moto y bueno, no en coche a caballo. Pero bueno, son todas experiencias de gran tour que hicieron que estos hombres sean quienes fueron y que hayan hecho lo que hicieron de una manera u otra para la historia de nuestro país. Así que bueno, inspirado un poco por estas ideas, una noche de desvelo en casa después de recibirme, habiendo dejado las ataduras de una carrera muy larga en la facultad, me senté y con un título bastante ambicioso, bastante grandilocuente, Gran Tour por el Viejo Mundo, empecé a notar los lugares que quería visitar y que sentía que era el momento de la vida para hacerlo. Y así empezó esta idea del Gran Tour. Así que bueno, creo que todos o casi todos tienen en sus manos un mapa donde se ve un poco el recorrido de este Gran Tour, y la idea es poder meternos de lleno en lo que fue y cuáles son los aspectos genealógicos, familiares, vinculados a las raíces, que podemos destacar y que pueden traernos una mirada
interesante. Obviamente muchas experiencias de este viaje van a quedar afuera, experiencias como visitar Auschwitz, experiencias como ir al festival folclórico más importante del mundo, que es el Oktoberfest, de enología en el sur de Francia, de vivir en un barco en la costa italiana, de pasar Navidad en Tierra Santa, entrar en una pirámide, ir de safari por África o conocer las dunas de Qatar. Pero bueno, va a haber otras oportunidades para discutirlo y ya los mantendré al tanto de ellas. Así que bueno, en lo atinente a la genealogía, creo que hay 3 aspectos que de manera tal vez un poco desordenada vamos a ir abordando, que se pueden relacionar con este viaje, que son la investigación familiar, la genealogía vivencial y las perspectivas interculturales. Así que los invito a abrocharse el cinturón, y si para mí fue intenso en 5 meses recorrer todos estos lugares, creo que para todos nosotros lo va a ser un poco más en estos minutos, pero espero que por lo menos lo disfruten y bueno, se lleven algunos conceptos y algunas ideas. Bueno, como verán en el mapa, el viaje empezó con mi familia en Río de Janeiro. Esa fue la primera parada. Y lo que pueden ver en la pantalla son algunas imágenes del camino de Río de Janeiro a Petrópolis, la ciudad imperial de los Braganza, construida muy cerca de la corte. Y me pareció interesante traerlo porque el viaje empieza, como les digo, con mi familia, y por eso quería traer el concepto de genealogía vivencial. Muchos de nosotros investigamos archivos, pero hay algo de conocer los lugares que están relacionados con nuestra familia que nos permite disfrutarlo de una manera distinta. Entonces me remite a ese momento viajando en colectivo hacia Petrópolis, imaginándome antepasados nuestros, uno, Juan Enrique Kagel, traductor imperial de la corte alemán, yendo quizás a esta villa estival para poder traducir los documentos del emperador. Y el otro, Ricardo Foster, que gracias a Josefina Formieles podemos saber que fue cónsul británico en la corte imperial. Entonces ahí estoy con mi madre, que está por ahí en el público, visitando el palacio que fuera de los Braganza, en Petrópolis, y caminando sus pasillos pensando, bueno, este es un lugar que está vinculado con nuestra historia familiar, donde nuestro tatarabuelo quizás fue para alguna celebración, alguna gala, y es una manera que también nosotros desde la genealogía podemos aportar valor a nuestra familia y a su contacto con las raíces. Así que es una anécdota, pero me pareció que podía ser colorido introducirla. Bueno, después de Río de Janeiro empieza el gran tour por el viejo mundo propiamente, a partir de la llegada a Berlín, capital de Alemania. Y en Berlín, mi primer contacto con la genealogía no pasa por lo alemán, sino por lo mandarín. Y es que en Europa, gracias a una aplicación, pude quedarme alojado en casa de personas que viven en cada una de las ciudades por las que pasé, que simplemente por el hecho del intercambio cultural decidían recibirme gratuitamente, abrirme las puertas de sus casas, invitarme a probar las comidas típicas de su cultura o de su ciudad. Y así conocí a Zane, que es un joven chino de Wuhan, una ciudad muy célebre para todos nosotros de China, que se encuentra estudiando en Berlín y que a través de una charla, ¿no?, en la que le presenté el mate y le conté de todos nuestros rituales alrededor de la infusión, empezamos indefectiblemente a hablar de raíces familiares. Y así pude conocer un poco de lo que es la genealogía china. Y es así que Zane me contó que su nombre en chino tiene 3 elementos: su nombre propio, su número de generación y el nombre de su familia. Y parece ser que su familia desciende de uno de los discípulos de Confucio, o eso está en el imaginario colectivo familiar. Entonces, por su apellido, digamos, por el tercero de sus nombres, él sabe a qué linaje pertenece. Después está su nombre, que es el primer elemento, y por el segundo el número de generación. Entonces, si Zane se encuentra con otro chino con el mismo nombre de familia, pero un número de generación anterior, eso significa que ese otro chino
Es una persona más antigua, genealógicamente hablando, y por eso Zane le debe respeto. Entonces, si Zane se encontrara con una china de 5 años que tiene un número de generación anterior al suyo, entonces Zane debería tener una actitud de reverencia hacia ella porque está más cerca de su primer antepasado. Y estamos hablando de un número de generación que puede llegar al 10, al 20, al 30, ¿no? Son civilizaciones antiquísimas. Entonces, tal vez uno, ante el desconocimiento, piensa que culturas tan lejanas no tienen nuestro registro de lo familiar, y efectivamente me di cuenta que por lo menos yo estaba errado y que hay mucho para indagar y mucho para aprender en cuanto a genealogía china, por lo menos. La siguiente parada fue Varsovia, capital de Polonia. Ahí me recibió Camille, que es el joven con la remera de Bob Marley, que pueden ver en pantalla. Y lo que fue muy lindo de la experiencia de estar con él es que su forma de contarme la historia polaca fue a través de su familia. Él quería contarme de lo que significaba vivir en un país que había sufrido tanto como Polonia, que sufrió los horrores de la Segunda Guerra Mundial como nadie, y la forma de hacerlo fue darle un nombre y un apellido. Y así me pudo contar que su bisabuelo había combatido en el frente de batalla, había combatido a los alemanes, había combatido a los soviéticos, y que el día que regresó a su casa, después de varias semanas a pie cruzando Polonia, que no tenía nada de infraestructura, se encontró con una Varsovia completamente destruida y con el edificio donde vivía con su familia completamente en ruinas. Y gracias a la genealogía de Camille pude entender un poco lo que había significado la Segunda Guerra Mundial, lo que había significado el sufrimiento de los polacos en ella, lo que después pude confirmar en Auschwitz. Y en un gesto de gran generosidad me regaló como souvenir estas 2 fotos de su familia, no son copias, son las originales, de lo que era la vida en la Polonia rural de los 60, y a su bisabuelo enfrente del Palacio de Cultura en la Polonia comunista, que también es un capítulo muy interesante en el que, mates por medio, pudimos profundizar. Así que en este caso la genealogía nos asistió para poder entender la historia de un pueblo en personas y poder darle humanidad a ese relato del libro de historia. Bueno, seguí por Cracovia, por Praga, por varias ciudades y llegué a Budapest. En Budapest me recibió Anas, que es el joven que pueden ver en pantalla. Anas es un estudiante de medicina indonesio de un pueblo muy chico, muy remoto en una isla de Indonesia. Y también obviamente hablamos de genealogía, de familia, de raíces. Y por ejemplo, lo que me contó Anas es que ellos no tienen apellido, que en la cultura de su zona, de su isla en Indonesia, la gente tiene un nombre y con ese nombre le basta. No hay una referencia a la familia en la forma de registrarse o de presentarse. Y cada generación es un recomienzo en tema de identidad. Tal vez porque, bueno, al ser una zona muy rural, ya todos se conocían y el apellido era algo que se podía dar por sentado, pero aún hoy sigue siendo así, y algo que nosotros nos parece tan natural como el apellido, para ellos es algo que no existe o que está en las películas. Y bueno, en otra charla, en el Café Nueva York, el más lindo del mundo, doy fe, también me contó otra realidad de Indonesia interesante, que es que cuando una rama, un núcleo de la familia tiene un mejor pasar económico, lo que se espera en su zona de Indonesia es que contrate a otros familiares para que trabajen para ellos. Concretamente significa, si un tío suyo que como empresario le fue muy bien, tal vez contrata a una prima para que limpie su casa. Y eso es lo que se estila en su sociedad, y no hacerlo sería una muestra de falta de generosidad hacia los propios. Que bueno, también a uno tal vez le choca por las diferencias culturales, pero para ellos es lo más natural del mundo. El siguiente destino fue Viena, la capital de Austria, antigua capital del Imperio Austrohúngaro, una ciudad que a uno lo impresiona y lo abruma por lo elegante que es, por su señorío, por esa arquitectura neoclásica, rococó.
Pero hay un dato que me contaron en un tour por Viena que me pareció muy interesante genealógica y humanamente. Y es la historia de el Ankloftzermonie, o ritual de la puerta. Básicamente, cuando un miembro de la familia Habsburgo, los históricos reinantes de Viena, mueren, hay un ritual en la puerta para que pueda ingresar su cuerpo, que consiste en 3 llamadas. En la primera llamada, y les doy el ejemplo del funeral de Otto von Habsburg, el último heredero del Imperio Austrohúngaro en morir hace no tantos años. En la primera llamada, el maestro de ceremonias golpea la puerta 3 veces con su bastón. Un monje capuchino pregunta: ¿quién pide entrar? Y el maestro de ceremonias dice: Otto de Austria, antaño príncipe heredero de Austria-Hungría, príncipe real de Hungría y Bohemia, de Dalmacia, Croacia, Eslavonia, Galicia, Lodomería y Liria, gran duque de Toscana y Cracovia, duque de Lorena y demás títulos interminables. La respuesta del monje capuchino es: Wir kennen ich nicht. No lo conocemos. Hay un segundo llamado. El monje capuchino pregunta una vez más: ¿quién pide entrar? Y el maestro de ceremonias le responde: el doctor Otto von Habsburg, presidente y presidente de honor de la Unión Paneuropea, miembro y decano del Parlamento Europeo, doctor honoris causa de numerosas universidades, etcétera, etcétera, etcétera. El monje responde: Wir kennen ich nicht. No lo conocemos. Un tercer llamado, al que el monje capuchino responde: ¿quién pide entrar? El maestro de ceremonias, ya cansado, le responde simplemente: Otto, un hombre mortal y pecador. So come ech heimheim, entonces que entre. Un recordatorio que no importan los honores, no importa de dónde vengamos, el fin es siempre el mismo, que incluso la familia más aristocrática del mundo lo tenía claro en este evento. Bueno, me desplacé entonces desde Viena a Múnich y de Múnich hacia el oeste. Camino a Francia, paré en un pueblito en el medio de la Selva Negra, donde se encontraba lo que ven sobre esa montaña, el Hohenzollernberg, el castillo antiguo, antiquísimo solar de los Hohenzollern, que fue la familia reinante de Alemania, ¿no? Tanto como reino y como imperio. Justo ese día no había colectivo desde la estación de tren, así que esa distancia de 7 kilómetros la tuve que caminar con mochila y con carrión, entre vacas que me miraban bastante sorprendidas, pero bueno, esa es otra historia. Por suerte, finalmente, a través de esos caminos medievales, de alguna manera resguardado por antiguos caballeros, pude llegar al castillo. Y bueno, lo que me sorprendió al llegar fue esta referencia a la historia de la familia. Los Hohenzollern tenían muy en claro de dónde venían, y un gran árbol genealógico recibía a los visitantes desde el primer conde de la familia, Federico, que murió en el año 1027, quizás antepasado de alguno de los presentes. Entonces, ir a este castillo fue entrar en la intimidad de una familia de una manera que uno no puede al conocer los grandes palacios de las capitales europeas, llenos de escudos y de referencias a la historia familiar, ¿no? Acá vemos algunos de los personajes ilustres de la familia, el escudo familiar decorando cada puerta, cada moldura, cada ventana. Y bueno, un poco esa realización de que, de alguna manera, la historia de la humanidad, esa gran histoire, era para ellos también la petite histoire de su familia, ¿no? Lo que vemos ahí, un evento histórico, era para ellos parte de la historia familiar. Así que fue muy interesante llegar a esa conclusión y verlo desde ese lente. Seguimos después por Estrasburgo, ¿no? Estrasburgo es una ciudad que fue de alguna manera gobernada por una élite burguesa durante toda su historia, y creo que lo interesante genealógicamente y familiarmente fue eso, ¿no? Comprender que no toda Europa fue una Europa feudal,
una Europa de nobleza, de caballería, sino que también existió una Europa del comercio, y que si uno buscara información en estos lugares, bueno, la óptica para hacerlo tendría que ser distinto. Y también colorida desde lo familiar, porque las familias antiguamente tenían distintos oficios, y dependiendo del oficio era el color de su casa. Entonces, en una época donde el analfabetismo era bastante común, estaba muy extendido, según el color de la casa podíamos saber si se podía comprar pan, pescado, arreglar los zapatos o una herradura. Y además de eso, lo curioso de Colmar y de Estrasburgo es que, dependiendo del símbolo en las ventanas de las casas, se podía saber si las hijas mujeres eran solteras o estaban casadas. Así que podemos ver acá un antecedente del Tinder moderno en aquella Colmar, en aquella Estrasburgo, de esos siglos XVI, XVII, XVIII. El viaje siguió atravesando Francia y llegando hasta Burdeos. En Burdeos hay dos cuestiones en las que quería detenerme. Por un lado, esa es la Catedral de San Andrés, que fue curioso que estábamos haciendo el tour y la guía nos empieza a hablar de Leonor de Aquitania, un personaje central en la historia de la ciudad que se casó en esa misma iglesia. Y mientras hablaba, yo agregué algunos datos de la vida de Leonor y me preguntó por qué sabía de la actuación de esta mujer, y le dije que era mi tatarabuela, y para que me creas saqué el artículo publicado hace poco en el Instituto de los Castilla, Cordobán de Castilla y Castilla Sastre, y no solo que está investigado documentalmente, sino también por ADN, puede dar fe de eso Pablo Castilla Sastre, que está hoy con nosotros y que desde España pidieron su ADN para poder contrastarlo y bueno, dieron resultados muy interesantes. Y después, en la segunda imagen, vemos a Philippe, que fue mi anfitrión en Burdeos, que hablando con él casualmente también llegamos al tema de la familia y me contó cómo su apellido había sido mutilado en la Revolución Francesa y que desde entonces su familia usaba un apellido mucho más corto, sin un segundo elemento que remitía a un señorío, pero como todavía en la familia, en su intimidad, en libros familiares, en cuestiones sociales, lo seguían usando. Entonces, también me pareció interesante cómo la genealogía estaba presente luego de más de 200 años de la Revolución Francesa en las raíces de esta familia, que lo tenía muy claro y se sentía muy orgulloso de ello. Cruzando de Hendaya a Irún, llegué por primera vez en la vida a España. Obviamente uno llega a España y ya se siente en casa por la calidez del español, apenas lo hice, me pasó. Y la primera parada fue Bilbao, una Bilbao vasca que conocí muy profundamente porque esa noche era Santa Begoña, así que estaban todos los vascos de fiesta, invitando a bailar, a cantar, a tomar vino, a comer pinchos, no tapas, pinchos, es importante decirle así en Bilbao. Y caminando por esas calles encontré esta piedra armera. La vi, seguí caminando, frené y la vi de nuevo. Y no sé si alguien la reconocerá, pero la primera partición es el escudo de los Allende, un escudo que había visto muchas veces en trabajos genealógicos, en el nobiliario de Espejos de Chile, y que era de la familia de una tatarabuela lejana, Carmen Allende, Greenwood Allende, de Tesanos Pinto, y que reconocía una piedra armera. Entonces fue llegar a una situación donde por fin le daba esa finalidad al escudo, que es, cuando nadie sabía leer y escribir, reconocer la casa de una familia por ese conjunto de muebles. Y fue muy, muy lindo, la verdad, poder, después de haber leído tanto sobre heráldica, darle a la heráldica el uso por el que fue creada, ¿no? Y que incluso hoy en día es el Palacio de los Allende en Bilbao, así que sigue cumpliendo esa función. Y bueno, también el viaje en tren por el País Vasco, por Vizcaya, me hizo llegar a la misma conclusión que Lourdes, que es que esos pueblitos perdidos en aquella campaña, en esas colinas, están tan cerca uno de otros que conocer el territorio también ayuda mucho a entender la vida de esas personas
y poder diferenciar lo que puede ser una teoría de tal lugar y tal otro de una realidad fáctica, que es que vivían a pocos metros de distancia. Así que también fue desde lo experimental, desde lo vivencial, muy rico. Y obviamente, bueno, la consulta de libros que están en España, que uno no encuentra en Argentina. Por ejemplo, esto habla de los Bustamante, páginas y páginas hablando de los Bustamante, y la importancia también de acceder a estas fuentes y de la digitalización para ponerlas a disposición de uno y de otro lado del charco. La siguiente parada fue Santander, aquella Santander también de las raíces familiares, jujeñas, de los Tesanos Pinto, de los Sánchez de Bustamante, que lamentablemente no pude llegar a esos pueblitos de origen de la familia, pero sí me di el gusto de ir a un restaurante que curiosamente se llamaba El Indiano, en recuerdo de todos aquellos cántabros que no solo pasaban a Indias, sino que hacían fortuna en Indias y volvían a hacer grandes donaciones en su tierra de origen. Y pude disfrutar de un plato típico. Le pregunté a la moza cuál era el plato más típico de la montaña de Santander que se haya comido hace 200 años, y me dijo el cocido montañés. Así que a ello fui a probar el cocido montañés, imaginándome ¿cómo? El pote montañés, no el cocido. Pote montañés, perfecto. Así que fui a probarlo y, bueno, imaginarme tal vez a mi tatarabuela criolla en aquel Jujuy del 1700, sorprendiendo a su marido con ese plato de la infancia, cuya receta le llegaba por su abuela, y volver a degustar, ¿no?, esa comida con sabor a hogar, a familia, a raíces. Después pasé por Madrid, capital de España, y tratando de honrar el legado de Narciso Vinayán Carmona, alguna vez hablamos con Ernesto, traté de contactar a algunos investigadores genealogistas, y es así como me reuní con Jaime Salazariacha, con Amadeo Rey Cabieses, charlas interesantísimas, y bueno, un poco este sentimiento de hermandad entre españoles de ambos hemisferios, como decía la Pepa en 1812, que lo sentí como nunca. Y especialmente en una charla que tuve también el gusto de presenciar, que se llamaba Del Virreinato a la Nación, el proceso independentista del Río de la Plata, justo el día que llegó a Madrid, dictada en la Real Asociación de Hidalgos de España, que precisamente llegaba a la misma conclusión, que el proceso de independencia de los países americanos no estaba tan lejos del proceso de liberalización de España, y que era en realidad la lucha de hermanos que buscaban lo mismo, solo que de dos lados distintos del Atlántico. Así que, bueno, muy en contacto con esas raíces comunes hispanas y una forma distinta, ¿no?, alternativa de poder revisitar nuestra historia. De Madrid pasé a un pueblito muy chiquito cerca de Toledo llamado Esquivias, que no sé si les sonará, pero es el pueblo donde Cervantes vivió, ¿no?, porque era el lugar de origen de su mujer y donde escribió su Quijote. Así que con mi amigo que me alojaba esos días, nos acercamos a Esquivias y pudimos conocer lo que era una casa perfectamente conservada del siglo XVI, conocer datos vivenciales de aquellas familias, como que se hablaba de poner la mesa, porque la mesa no estaba extendida, sino que era un espacio con múltiples usos, y literalmente se ponía la mesa, ¿no? Y cómo diferenciarlo de lo que hacemos nosotros en general, del mantel, los platos, que ellos llaman vestir la mesa. Entonces uno puede entrar un poco en esas costumbres de aquellos años. Y también un episodio gracioso de aquel momento fue que en un momento la guía nos muestra unas piedras armeras antiguas de Esquivias, que nos dice que lamentablemente no podían identificar a qué familia pertenecían. Había una en particular que me llamó la atención. Entonces la miré, la volví a ver, agarré mi teléfono y busqué el borrador que tenemos con Diego Molina de Castro de Armorial Argentino. Y efectivamente hubo una familia en Esquivias que luego pasó a la Argentina, que es la familia Vivar o Díaz de Vivar. Y ese era precisamente el juego de los Vivar y Salazar de Esquivias. La mujer no lo podía creer, un argentino que sepa qué es este escudo. Yo tampoco, porque fue un dato providencial que me acordé, no sé cómo.
Así que bueno, lo divertido de ese momento es que si los días de Vivar argentinos no tienen vínculo con el Cid, tal vez sí lo tengan con el Quijote, porque la figura del Quijote, nos contaban en Esquivias, está inspirada en un hidalgo local que el apellido era Quijano Salazar, así que seguramente pariente de estos Vivar Salazar, y ahí le tiro la pelota a los investigadores en el público por si alguno quiere indagar más al respecto. El siguiente destino fue Lisboa, ¿no? Que a Pablo Castillo Sastre le compartí esta selfie con el antepasado, Juan I de Portugal. Y Sintra, ¿no? Que lo interesante de Sintra fue ver cómo la misma naturaleza y las mismas condiciones que uno encuentra en Petrópolis se replican en esta ciudad veraniega de la realeza portuguesa. Y cómo, de nuevo, estar de un lado del hemisferio o del otro en muchas ocasiones no es una diferencia tan abismal, y también es interesante para pensar la historia y esos recorridos de nuestros antepasados. Bueno, para extender un poco, esto tiene que ver con la llegada a Sevilla. Voy a ver si puedo hacer que lo escuchen. Esto fue la llegada a Sevilla, que Jorge, quien me alojaba en esa ciudad, me dijo que estaba con amigos en la Alameda tomando unas cañas, y al llegar estaban cantando bollerías. Y se vincula con la genealogía replatense porque después de un rato de estar cantando, se acerca una señora que tendría unos 95 años, caminando con dificultad, y pasa el siguiente episodio. La simpática señora se queda con nosotros tomando unas cervezas, y al saber que soy argentino me dice con mucho orgullo: yo soy descendiente en línea recta del conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y de allí que en mi familia hay un gran cariño por la Argentina. Y me dice la señora de manera muy ambiciosa: espero que puedas mandarle saludos a todo el pueblo argentino de parte de una descendiente de Cabeza de Vaca. Muy, muy gentil y muy buena la intención de la señora. No sé cómo hacerlo operativo, pero bueno, la intención está. Bueno, siguiendo por el Al-Ándalus, la Andalucía española, es que llego a Granada, ¿no? Y también me dejó reflexionando sobre qué es la genealogía, qué son las raíces familiares, porque uno de los episodios más emocionantes del viaje fue estar solo mirando la grandeza, la elegancia de esa Alhambra inmortal, y escuchar a las melodías de un tío, Alberto Lecot, que toca la guitarra como nadie y que toca precisamente recuerdos de la Alhambra en cada casamiento, en cada evento familiar. Y bueno, fue una forma de conectar con las raíces estando lejos de casa que fue única, y que de nuevo la historia de una familia, las tradiciones que pueden crearse incluso en generaciones más recientes, pueden hacer que uno vuelva, ¿no?, a ese lugar seguro y a ese lugar cálido que es la familia. Y ahora viene lo que es genealogía e investigación más en campo, ¿no? Lo que ven ahí, este paisaje en sueño, es Pézet, que es un pueblito en los Alpes franceses, donde había nacido mi tatarabuelo Jean-Baptiste Pocard, Juan Bautista Pocard en nuestro país, del que poco y nada sabíamos. Llego hasta este pueblo en el medio de la nada, haciendo dedo, porque está en un lugar muy remoto de la montaña francesa, y caminando una de las calles me sorprende una bandera argentina. Era un cartel que había puesto la municipalidad y que no sé si llegarán a leer, pero precisamente habla de Jean-Baptiste Pocard Chatuí
Il fait la chance de migrar en Argentine, il épouse là-bas Olivera María Clara. Mis tatarabuelos, a los que se menciona en un cartel en el medio de este pueblito de los Alpes franceses. Y a continuación se transcribe una carta que mi tatarabuelo le escribe a su hermana contándole las dificultades de un viaje desde Francia hasta Buenos Aires. Que bueno, es muy rica, es muy interesante y habla de que es un barco más antiguo que el Arca de Noé, habla de que se inundaba varias veces durante el viaje, que no puede esperar a llegar a la Argentina para respirar un aire más fresco, un aire más sano. Y ahí había un pedacito de esa historia familiar perdida de este lado del Atlántico, que con mucho orgullo en este pueblo de los Alpes franceses conservaban como un testimonio de sus hijos que habían partido, ¿no?, en una gran aventura hacia el Nuevo Mundo. Y junto a este cartel estaba la casa de mi tatarabuelo, también muy emocionante visitarla y ver cómo todo estaba intacto, como habría sido hacia casi 200 años cuando pasó de esta montaña francesa al Río de la Plata y a radicarse en Exaltación de la Cruz. Pero lo más emocionante de todo fue ir en peregrinación a la misma iglesia a la que él iría los domingos a rezar, en el medio de la montaña, con ese paisaje de sueño, con esos pinos de 1000 colores en el otoño que solo Francia sabe dar. Y como si fuera una película, al llegar a esa iglesia donde mi tatarabuelo rezaba de chico, la luz que se filtraba por la ventana iluminaba a esa imagen de la piedad, mientras el resto del lugar se mantenía a oscuras, como si esa iglesia hubiera estado esperando a un descendiente criollo argentino que vuelva a conocer un poco más de sus raíces. Y bueno, obviamente acceso también a muchos documentos, a la fundación de una capilla en el 1700, a reuniones con historiadores locales y parientes lejanos que compartían su cultura, su comida típica, su queso casero hecho en las granjas locales, cartas de la época napoleónica, así que una fiesta para cualquier interesado en la historia de su familia. Pero bueno, no todo es color de rosas, y es así que una prima lejana, Mérignès Pocard-Chapuis, me ofreció el vestido familiar para que, siguiendo la tradición de los Pocard, las mujeres de la familia lo puedan usar en su casamiento. Pregunté en algunas primas, en mi hermana, y no tuvo tanta popularidad. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna que se mantiene fiel a esas raíces y se anima a usarlo. Bueno, ahí fue momento de cruzar los Alpes y llegar a un lugar que a cualquiera de nosotros le daría mucha emoción, que es el lugar de origen de la familia por línea de varón, ¿no? El lugar de origen del propio apellido, de la propia familia por varonía. Fue tanta mi emoción al cruzar los Alpes y al llegar a Mondovì, de donde era mi tatarabuelo, que al bajarme y estar por sacarme una selfie con el cartel de la estación para mandarla a la familia, toco mi pecho y me doy cuenta que no estaba conmigo mi mochila. Me la había olvidado en el tren. Mi desesperación fue total, me pregunté si tenía que agarrarme al tren e ir en movimiento hasta la próxima estación o ir corriendo a pedirle a alguien el teléfono. Por suerte elegí la segunda, por suerte apareció la mochila, pero apareció en Savona, sobre el Mediterráneo italiano. Tenía todavía 1 hora hasta el próximo tren, así que me puse a recorrer Mondovì, el centro, y yo no sabía y no había forma, si no perdía la mochila, de que tenga tiempo, porque me iba a las afueras de Mondovì para poder recorrer el centro. Pero ese día, 1 de noviembre, era el día de los antepasados. En el Piamonte hay una tradición antiquísima de que el 1 de noviembre se celebren las raíces, así que tuve la oportunidad de ir por 1 hora por el centro de Mondovì, conociendo esos sabores, esas texturas, esos olores de toda la producción agraria a la que seguramente mi familia estuviera dedicada por cientos y cientos de años. Llega el día por fin de ir a la casa que había sido de mi familia. En el Stato delle Anime del 1760 y pico aparecían los Dardanelli empadronados en una casa en el medio del campo en las afueras de Mondovì. Caminando llego hasta esta casa, después de caminar más o menos 5 kilómetros al lado de la ruta, porque estaba muy en las afueras y no había otra forma de llegar, y toco timbre.
nadie me responde. Toco timbre de nuevo, nadie me responde. Y como no había cruzado el Atlántico en vano después de tanto tiempo de tanta espera, decidí hacer lo lógico, que es saltar la pared, entrar a la casa y ver si lograba encontrar a alguien. Al hacerlo espanté a varias gallinas, provoqué el ladrido de varios perros, pero finalmente encontré a un hombre de unos 80 años que estaba trabajando la tierra, estaba en un huerto. Me acerco y le digo, buongiorno. Me mira asustadísimo a este extraño en su casa con acento raro, y le digo, mi chiamo Tomás Dardanelli, questa era la casa de mi familia 200 anni fa, pensando que me iba a decir, usted está loco, váyase, está en mi casa. Pero no, me dice, mi chiamo Paolo Dardanelli y esta es la casa de mi familia desde que hay memoria. Desde que hay memoria, desde tiempos inmemoriales, diríamos. Ahí está la huerta que estaba trabajando, ahí está el amigo y pariente Paolo, que esa era la casa donde se había criado después de siglos de que su familia esté allí. Finalmente los cambios sociales del último siglo habían trasladado a su familia al centro de Mondovì, eran ya profesionales, pero él volvía por lo menos un día a la semana a este terruño de origen de sus raíces para trabajar esa huerta, aunque sea como un gesto de rebeldía contra una historia que había cambiado y que había dejado atrás esas tradiciones y esa forma de vida. Y justo ese día en el que él estaba trabajando, el único momento de la semana, es cuando la providencia quiso que yo llegue y me lo encuentre y empecemos a hablar. Y así, después de 200 años, la rama italiana y la rama argentina se reencontraron en ese rincón del Piamonte. No solo eso, sino que hablando con Paolo, después de contarme muchas historias familiares, me contó que a metros estaba la Cappella dei Dardanelli, la capilla de los Dardanelli. Me acerqué, una capilla en el medio de la nada, de un estilo barroco, ciertamente muy antigua, pero estaba cerrada, una capilla privada a la que solo pude acceder con una foto con el teléfono a través de la cerradura, que es esa triste foto que pueden ver en pantalla. Seguí para ir al cementerio y ahí, por ejemplo, encontré como novedad que los apellidos cambian su terminación en Italia, y es así como en una de las bóvedas de Dardanelli, que la verdad era la mitad del pueblo, todos los individuos aparecían como Dardanello Giovanna, por ejemplo, pero a la familia se referían como Dardanelli, ¿no? Es decir, es como si fuera, claro, como por Balanes, bueno, ese es el uso italiano, así que para cualquiera que esté estudiando familias italianas es un dato que puede venir bien saberlo, que el apellido se puede presentar como Dardanelli, incluso Dardanella en caso de una mujer. Llegó el 7 de noviembre, día de mi cumpleaños, y un gran archivista, gran historiador y una gran persona, Paolo Ambrogio, me buscó por el restaurante donde estaba trabajando esas semanas y me llevó al archivo de la iglesia de Brolungi, que era el pueblo de donde venía mi familia, en las afueras de Mondovì. Y así, buscando entre documentos antiquísimos en latín que seguramente nadie había consultado por décadas, en un cumpleaños bastante distinto, original, es que pudimos reconstruir toda la genealogía de mi familia hasta el 1600 e incluso encontrar algún Dardanelli, un Tomás Dardanelli, como ven en la segunda imagen, del siglo XVI, Thomas Dardanellus, en latín. Claro, la genealogía italiana no hay casi nada digitalizado, entonces para mí la sorpresa fue gigante al llegar allá y encontrar tanta riqueza y bueno, fue extraordinario en ese sentido. Otro día me acerqué de nuevo a Brolungi y pude conocer este palazzo que fue de la familia Dardanelli, donde hoy funciona la Fondazione Dardanelli, y que había sido de los marqueses de Cramansana, con un montón de historia, una capilla lindísima y bueno, que al ser un Dardanelli de Argentina me llevaron a recorrer los miembros de la fundación en una mañana inolvidable, pero inolvidable por una razón en particular, que es que no solo pude conocer este palazzo, sino que llegó Valeria Dardanelli, otra miembro de la familia, con una llave, la llave que abría la capilla familiar. Y así es que, contra toda probabilidad, pude entrar en esa capilla, conocerla por dentro y conocer por parte de Valeria que los Dardanelli desde hace 500 años por lo menos se van pasando la llave rama a rama cada año para mantenerlo.
Y bueno, obviamente la emoción fue gigante al entrar solo en esa capilla con esos frescos tardogóticos que mis antepasados habían pintado hacía siglos, ¿no? Y pensando en cómo los parientes italianos le habían cuidado tan bien en un testimonio de fe y de cariño en sus raíces, para que después de 200 años de desconexión pueda volver ahí. Y bueno, obviamente pensar en mi abuelo, que él era un apasionado por la historia de su familia y que teniendo 10 hijos nunca se había podido dar el gusto de viajar a Europa hasta que ya era demasiado grande cuando podía hacerlo para viajar. Y bueno, teniéndolo muy presente y rezando de alguna manera, teniéndolo, ¿no?, ahí conmigo desde otro plano. Pero no es solo una cuestión emocional, sino que también hay mucho de historia. Me encontré con placas hablando de que Ab Dardanelus Excitatum 1651, es decir, el oratorio pasó a capilla en el 1651, y por los mismos, por los Dardanelus, fue restaurada en 1842. Me encontré con estas imágenes, un Santiago apóstol que está ahí porque esta capilla es parte del camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela desde Asís. Me encontré con un escudo, que en realidad no es escudo, sino, como me cuentan por tradición familiar, es un símbolo de protección de los pastores de la zona, y todos los habitantes de Brolunchi se acercaban una vez por año para rezar por buenas cosechas desde tiempos antiquísimos. Me encontré con 3 imágenes, ¿no?, ex voto, hechas para agradecerle a la Virgen milagros que obró para miembros de la familia en tiempos muy distintos, ¿no?, porque pueden ver un carruaje, pueden ver un carro un poco más moderno, pueden ver un auto, y eso habla de una fe mantenida en el tiempo. Y no sé si alguien reconoce la primera imagen, que es muy curiosa. Así es, la Santa Sábana, el famoso sudario que los Saboya trasladan de Chambéry a Turín, y al hacerlo pasa enfrente de esta capilla que está en el Camino Real de Mondovì, y la familia, como testimonio de ese momento, como muestra de fidelidad a los Saboya, pinta sobre el dintel de la puerta esa imagen. Así que ahí estaba este pequeño refugio de testimonios familiares esperando para ser encontrado. Y bueno, la historia familiar no pasa solo por grandes edificios y pinturas, sino que Paolo unos días más tarde me invitó a comer en su casa con su familia, y su mujer me acerca un plato y me dice: este es un plato típico piamontés, no podés ser Dardanelli sin probarlo, seguramente nunca escuchaste, pero acá lo tenés para probarlo y volverte un Dardanelli en serio. Vitelle Tonato. Yo digo: sí, Vitelle Toné, de toda la vida, no hay Navidad en Argentina sin este plato. No lo podía creer. Trae otro plato, me dice: questo veramente piemontese, si chiama polenta. Madonna, la polenta, più argentina y Messi. Así que fue un intercambio muy lindo, y de ver cómo esas raíces individuales de uno que viene de familia italiana son también las raíces de un pueblo que en gran parte debe su origen a aquel país. Pero bueno, también es una historia no solo de hallazgos, sino de frustraciones. La familia materna de mi tatarabuelo italiano, Garelli, era oriunda de una fracción llamada Villanova Mondovì, cuyo cura no creía que estaba dentro de las obligaciones de un cura permitir a investigadores acceder a archivos, así que lamentablemente esa línea no pude investigarla en absoluto, a pesar de, bueno, ser una familia con médicos importantes, con senadores italianos, y bueno, aunque sea haber tenido la oportunidad de visitar la que fuera casa de los Garelli, que su dueña, que contacté por Facebook, muy amablemente me abrió sus puertas y me recibió con un muy rico café y una muy linda conversación. Y había un papel que me faltaba, que no encontraba por ningún lado, que era el acta de matrimonio de mi tatarabuelo, de su primer matrimonio. Y bueno, también el estar ahí en el lugar, poder ver el contexto histórico, por qué parroquias se movían, a partir de eso pude leer cuál era la parroquia de origen de una madrina de bautismo, acercarme a esa parroquia y finalmente, como una aguja en un pajar, encontrar esta acta. Así que también lo lindo de ir al territorio es esto, que es que permite a uno conocer información que si no sería imposible desde la distancia. Y otros detalles, ¿no?, como
poder acceder al archivo municipal de Mondoví y encontrar el registro del padre de mi tatarabuelo en épocas napoleónicas, todos sus territorios, y no solo una lista fría sobre el papel, sino incluso el mapa con cada terreno exacto y poder contrastarlo con hoy en día, e incluso encontrar que la casa que visité, que es de Paolo, era en ese momento de mi tatarabuelo con certeza absoluta. Así que fue un viaje con muchos frutos en lo que hace a genealogía familiar, y también de alguna manera revivir vínculos familiares lejanos. Después de salir a Turín, un hijo de Paolo me recibió, Matteo Dardanello, y yendo a Milán, también una pariente lejana de Dardanelli, tuve la oportunidad de conocerlo. El viaje siguió por Italia, y otro dato familiar divertido fue recrear fotos de la infancia y poder compartírsela a mi familia, con mi padre, mi madre, mis abuelos. Así que ahí también hubo un humo de hogar, de familia, de raíces divertido. Y bueno, siguiendo ya por los Balcanes y por Grecia, que no hubo tanta novedad genealógica, llegué al Oriente, ¿no? Me acuerdo de estar en el colectivo de Tesalónica a Estambul, solo, un poco ansioso, un poco preocupado, pensando que era el primer momento de mi vida saliendo de la Cristianitas, del occidente que conocemos, e internándome solo a esa Turquía de misterios. Y en esa Turquía me recibió un amigo, Doğukian, que conocí a través de esta aplicación, un genio total, muy macanudo, que me llevó a recorrer toda su ciudad. Y entre otros lugares a los que me llevó fueron a esta tumba, que es la tumba de los sultanes otomanos, y me contó un poco de lo que fue la sucesión de los sultanes, ¿no? Que también habla un poco de lo distinto que es Oriente en relación a Occidente en lo familiar, en lo sucesorio. En un primer momento, los otomanos tuvieron sucesión abierta y supervivencia del más apto, entre los siglos XIV y XV, me contaba Doğukian. Esto significa que moría el sultán y todos sus familiares varones, tíos, primos, sobrinos, lo que hacían era correr hacia Estambul, porque el primero que llegaba, el primero que era aprobado por los militares, el primero que se hacía con el tesoro, era el nuevo sultán. Bastante poco convencional, pero dentro de todo ordenado y una regla clara. El tema pasó cuando el sultán Mehmed II cambió esta regla e impuso la regla del fratricidio. Con este nombre se pueden imaginar que no fue muy agradable la nueva ley. Básicamente consistía en que para evitar guerras entre parientes, el que era proclamado nuevo sultán tenía derecho e incluso obligación de matar a todos los hombres de su familia. Tabula rasa, mueren todos los tíos, primos, sobrinos, y los nuevos hombres de la familia van a ser sus descendientes únicamente, y eventualmente solo uno de ellos que sea el que mate a todos los demás. Y finalmente, en los siglos XVII hasta 1922, la caída de los otomanos, se establece el sistema de antigüedad, el sistema agnaticio, que es que el hombre más antiguo de la familia es el que tiene derecho al trono, pero también el sistema de jaula, que es que todos los demás hombres de la familia están confinados en una jaula en el palacio del sultán, donde solamente pueden ser servidos por criados ciegos o sordomudos y por concubinas estériles. Así que los otomanos eran de no tomar ningún riesgo. Pero bueno, también lo interesante en lo que hace la familia es las tumbas que podemos ver en la imagen. Piensen que es cerca de lo que era el sepulcro de los sultanes por un concepto que es el concepto de baraka, que significa la gracia que emana físicamente de los santos lugares. Estaba lo mejor de la sociedad de Estambul. Ellos creían que si eran enterrados cerca de los sultanes tenían más chances de ir al cielo en el fin de los tiempos. Pero bueno, si uno compara estas tumbas con las tumbas del cementerio de la Recoleta, por ejemplo, son muy modestas. Y hablando con este amigo me di cuenta de algo de la mentalidad oriental, que es que es muy ajena a la idea de individualismo que tenemos nosotros en Occidente. El foco para los orientales, sean los turcos, sean los japoneses, sean los árabes, pasa más por verse a sí mismo como parte de un ciclo que empieza en sus antepasados y termina en sus descendientes y accidentalmente pasa por uno mismo.
Así que fue muy interesante poder hablar de esto, y bueno, esto explica cómo a veces la vida individual en algunas sociedades orientales, como las árabes, como las japonesas, tiene un valor un poco más condicionado, ¿no? Y donde lo más importante pasa por el linaje, pasa por la familia. Bueno, tiene mucho que ver con su fe, y la fe islámica es muy distinta a la nuestra. Y así, para dar un ejemplo concreto, un amigo que me hice allá en Estambul, yo le pregunté por curiosidad, inocentemente, cómo se habían conocido sus padres. Me contó que su madre había quedado huérfana de padre a los 13 años, y que la madre de ella, o sea, abuela de mi amigo, me dice, hizo lo que haría cualquier madre responsable, y pensó: a mi hija le falta una figura paterna, es momento de casarla con un hombre de 35 años. Y es así como sus padres se conocieron y como después formaron una familia, ¿no? Le faltaba una figura paterna, es momento de casarla. Así que bueno, fue mi primer encuentro con culturas desde lo familiar muy distintas a la nuestra, definitivamente. Si Estambul había sido un encuentro bastante impactante, bueno, llegar al desierto de Jordania, casi frontera con Arabia Saudita, lo fue mucho más. Estas son algunas imágenes de mi día a día viviendo en el desierto de Wadi Rum, durmiendo en una carpa, en una bolsa de dormir, rodeado de 3 paredes, de 3 lonas, digamos, tejidas a mano, y la montaña y el cielo estrellado de Jordania en el cuarto lado, ¿no? En una carpa abierta, donde tal vez me despertaba a las 3 de la mañana, veía a la distancia en la montaña unos puntos colorados, y me volví a dormir preguntándome si se trataba de zorros o de lobos. Eso es un poco de lo que fui viviendo, rodeado de beduinos, sin ningún occidental, y bueno, también aprendiendo un poco de sus costumbres, de sus tradiciones, de, por ejemplo, la costumbre familiar de que si una mujer no es fiel a su marido, lo que corresponde como deber es matarla con piedras, a piedrazos, no como derecho, como deber, porque un buen marido salva a su mujer del infierno, y la manera de expiar sus pecados es a través de esos piedrazos. Así también pude conocer la importancia del honor familiar para estas personas, como para ellos uno ser hospitalario con las visitas, con los viajeros, con las personas que necesitan de uno, no solo repercute en el propio honor, sino en el honor de la familia, en el honor del clan, en el honor de la tribu. Y eso se traduce especialmente en el nombre de los beduinos. Lo que ven acá es una anotación que hizo en mi cuaderno Gelés, que fue el beduino que me alojó con muchísima generosidad esas 2 semanas en el desierto de Jordania. Acá vemos su nombre en árabe, no sé si se dan cuenta, pero es un nombre bastante largo. Y lo vemos en alfabeto latino: Salem Okla Salem Muhammad al-Zarabi Khles ibn al-Sahba. ¿Qué significa esto? Y es su nombre completo: Salem, hijo de Okla, nieto de Salem, bisnieto de Muhammad, de la tribu al-Zarabi, conocido como Khles e hijo del desierto. Cada beduino conoce quién fue su padre, quién fue su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su tatarabuelo, y pueden rastrear su genealogía de memoria hasta por lo menos 500 años. Yo les pregunté por qué, y su respuesta fue que me dijeron: "It's shameful not to know so", o sea, es una vergüenza, es una humillación no saberlo. Un beduino que no sabe de dónde viene es un beduino que no tiene honor. Entonces es gente que tal vez en muchos casos apenas sabe leer, apenas sabe escribir, pero tiene muy en claro de dónde viene. Y para ellos no hay peor ignorancia que no saberlo, que no estar en contacto con esas raíces. El siguiente destino fue Tierra Santa, que da para otra charla, así que hoy no voy a traerlo, pero fue una experiencia inolvidable que me llevo para toda la vida. Y después de Tierra Santa no podía ser menos, huí a la tierra de Egipto y llegué a esta mezquita que pueden ver en pantalla, que es la mezquita de Sayyida Nafisa, en el Cairo, Egipto. Dentro de esta mezquita hay un sepulcro ornamentado ricamente con plata y con oro, que es
el lugar que están adorando estas personas. ¿Por qué lo adoran? Porque está enterrada Sayyida Nafisa, que fue tataranieta del profeta Mahoma. Para los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo y por eso no pueden estar cerca de él. No hay baraka con el cuerpo de Mahoma, pero sí con sus descendientes. Entonces árabes de todo el mundo, musulmanes de todo el mundo, se acercan a esta tumba porque saben que es de la tataranieta del profeta, para estar de alguna manera en contacto, aunque sea de forma indirecta, con la gracia que de Muhammad se comparte. Así que bueno, la genealogía de nuevo en juego en Egipto. En Egipto obviamente también tuve mucho contacto con la cultura faraónica, no solo por poder andar a camello en el atardecer y entrar dentro de la pirámide de Keops, sino también por conocer cómo las tradiciones egipcias, generación en generación, fueron pasando desde hace 5.000 años hasta nuestros días. Y les quería traer una que me pareció colorida para compartirles, que es el Seboa. Seboa significa en árabe séptimo, y es una tradición por la cual el séptimo día del nacimiento de un bebé en Egipto se hacen distintos rituales que vienen desde la época de los faraones. El ritual de El Gorbal consiste en colocar al bebé en un gran colador de madera y que sea mecido por su madre, para que sea flexible ante los vaivenes de la vida. Mientras, otras mujeres de la familia hacen ruidos fuertes con morteros metálicos, para que se acostumbre a los ruidos del mundo y no sea miedoso. Se colocan también 7 semillas de trigo, de lentejas, de garbanzos cerca del bebé, símbolo de fertilidad y de abundancia, también desde la época de los dioses antiguos a los que se les ofrecía. La madre salta sobre el bebé 7 veces mientras entonan cantos de protección para ahuyentar a los malos espíritus, y se encienden velas y se reparten caramelos y nueces a los niños invitados. Leyendo sobre historia de los faraones, de aquel Egipto antiguo, pude comprobar que era así en ese momento, y hablando con Basel, que es mi amigo que está dentro de la pirámide, en la segunda imagen, comprobé que incluso en su caso, cuando cumplió 7 días de edad, la familia había hecho este ritual con él. Una continuidad histórica que no nos entra en la cabeza en un occidente muy joven en comparación a estas antiguas culturas. Y no pasa solo por tradiciones ceremoniales, sino también por la comida incluso. En Año Nuevo, el 31 de diciembre, mis amigos egipcios me invitaron a comer fesik, que es un pescado fermentado y curado en sal desde la época de los faraones, que se comía en Sham el-Nesim, en el plenilunio de primavera, que tanto en la cultura faraónica egipcia como en la cultura persa marcaba el inicio del año nuevo con la vida que traía la primavera, que casualmente coincide también con la Pascua cristiana y con el Pesaj judío. Todo empieza en el mismo momento. Y no solo se come pescado, porque además riquísimo, sino que se come con cebolla, porque la cebolla tradicionalmente en la época de los faraones ahuyentaba malos espíritus y prevenía enfermedades, y generación por generación las familias egipcias, a pesar de las invasiones por coptos, otomanos, mamelucos, árabes, ingleses, franceses, lo siguieron manteniendo en esa intimidad y esa calidez de cada uno de los hogares de Egipto. Llegamos a la última parada de este viaje, Kenia. En Kenia tuve la gran experiencia, la bendición de quedarme en un orfanato con 80 niños por el espacio de un mes. Una experiencia que verdaderamente fue muy profunda y que me cambia totalmente la forma de ver la vida. Hoy me siento otra persona de la que se fue a este viaje, a este gran tour, en gran parte gracias a haber conocido esta realidad. Y bueno, este es un hogar típico del condado de Bomet, en Kenia, donde estaba. Pisos de tierra, paredes a lo sumo decoradas con sábanas, los techos en una casa paqueta como esta, decorados con bolsas de azúcar cocidas, y poco más que 2 o 3 muebles, ¿no?, para recibir visitas y darles el típico té con leche que todo keniata sabe tomar. Y en la foto de la derecha vemos una cocina típica,
hecha en barro, a mano, con un agujero para la leña, con una superficie para las ollas y sartenes. Esta era la realidad en la que vivían los keniatas y que me tocó compartir con ellos. Pero algo me llamó la atención en lo familiar, en lo genealógico de Kenia. Y es que la forma de vida que tienen los keniatas en esta zona tan remota del mundo es exactamente la misma que la de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Y eso hace que pase algo que en Occidente en gran medida se perdió. Y es que la experiencia de los mayores del pueblo, de la familia, de la tribu, es muy útil para las generaciones actuales. La forma en la que mi tatarabuelo recogía las hojas de té en el campo es la misma en la que lo hago yo hoy. Entonces su experiencia me sirve mucho. Su experiencia me genera de alguna manera una reverencia por mi tatarabuelo, le genera un cierto prestigio, una cierta autoridad, y el trato con las personas mayores en este lugar del mundo es increíble. En un occidente que no me sirve que mi abuelo sepa usar la máquina de escribir porque uso computadora, no me sirve que mi abuelo use la computadora porque uso ChatGPT. Bueno, es una realidad muy distinta. Tanto que pude presenciar reuniones de los ancianos de la tribu, como les dicen ellos, donde a través de bailes, a través de cantos, los mayores dan sus opiniones sobre asuntos clave de la administración del orfanato, de la administración de los asuntos públicos del pueblo, y esa opinión es ley. Tanto que me tocó servirlos con té con leche en estas reuniones, y a rajatabla tuve que empezar por la persona de mayor edad y terminar por la de menos edad. De alguna manera rindiendo honor a esa experiencia que solo los años le supieron dar a estas personas. Y bueno, también me llevó a pensar en el concepto de familia. Estos 80 chiquitos viven también con los hijos del director del hogar, los hijos de Joseph y sus nietos. Uno acá no los puede distinguir ni por su aspecto, ni por su ropa, ni por su educación, pero entre ellos están mezclados niños que pasaron por la vida más dura de todas, con los hijos y nietos del director de este hogar, que tuvo un corazón tan grande como para donar su casa y hacerla la casa también de tantos chicos que la necesitaban. Y no solo eso, sino que un día estaba hablando con uno de ellos, que ya tiene 25 y que hoy trabaja en el hogar, no vive más allí como niño, y al llamarlo Joseph, vi que en su teléfono el nombre que aparecía era papá. Entonces, de alguna manera, es una manera de ver la familia, ¿no?, más amplia y bueno, de admirar, ¿no?, la grandeza del corazón de este hombre que supo generar un árbol genealógico gigante para gente que no tenía uno propio. Y por último, de Kenia, una comida con Alice, una mujer que me demostró cómo la vida también en su azar puede cambiar la fortuna de las personas y bueno, cómo uno está también a merced de eso. Alice fue elegida por su tío soltero, empresario, que vivía en Nairobi, para ser la única de sus sobrinas que estudiara y que viviera con él. Gracias a eso, Alice pudo conocer en Nairobi a un alemán del que se enamoró, con el que formó familia en Alemania, y hoy vive 6 meses en Alemania y 6 meses en Kenia. Fuimos a comer con ella y saludamos al jardinero, saludamos a su empleada doméstica, pero vimos que tenían un trato muy cercano, lo que llamó la atención. Y lo que había pasado es que Alice, desde sus nuevas posibilidades, había contratado a toda su familia para que trabaje en su casa. Entonces me pareció increíble cómo esos nombres que uno ve en un trabajo, bueno, hay una historia humana atrás que no solo tiene tesón, mérito, sino muchas veces, ¿no?, el azar de la vida que la llevó a Alice a esta posición de contratar a sus propios hermanos para que trabajen en su casa, lo que me pareció muy curioso y distinto, ¿no?, a lo que conocemos. Y esto fue el origen mismo de la humanidad, que fue la visita a una tribu masái en un África que ya deja de ser sedentaria y pasa a ser nómade.
un África profunda que no cambia sus modos de vida, no ya desde hace siglos, sino de milenios. Un África donde hasta hace muy pocos años, para ser un hombre a los 18, no había que cambiar el DNI o sacar el registro, sino que había que internarse en la sabana, encontrar un león, matarlo y volver victorioso al pueblo con la piel del león sobre uno. Había dos posibilidades: o matar al león y convertirse en hombre, o que el león te mate y no haber sido digno de nunca serlo. En este pueblo pude hablar con las personas, conocer un poco de su cultura, de sus tradiciones, y en especial hubo una que me llamó la atención, que nos remite a lo familiar y a una institución que estaba presente en nuestra historia, hoy ya no, y es que los cazadores Masái tienen una vez al año una competencia en la que se ponen en círculo y van pasando de a uno al medio a saltar. El que salte más alto se convierte en el cazador con más destreza. El cazador con más destreza tiene derecho a casarse sin pagar dote en vacas a la familia de su novia. Y es así como, a través de su destreza, compensa la falta de vacas para una familia que pierde, lastimosamente, estos son los términos en los que viven, una fuente de trabajo para todo lo relativo a la cocina, a la limpieza, porque ese es un poco el intercambio que se da en esta cultura. Pero bueno, todo se define un día del año en la que es cuestión de saltar alto, y salta muy alto, miden 2 metros. Este es uno de los cazadores más bajos que había, por eso elegí esta foto, porque si elegía otra no quedaba muy bien. Y acá tenemos una breve demostración que nos hicieron de sus saltos, donde se define el futuro de estas familias. Y bueno, después de pasar por todas estas culturas, por ir a la raíz de la humanidad y conocer de sus realidades familiares, de sus raíces, de su genealogía, llegué a Nairobi y me encontré con nuestro origen más profundo. El Museo de Nairobi tiene los testimonios de homónidos más ricos del mundo, y bueno, de alguna manera este es un árbol genealógico poco convencional que pasa por el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo sapiens, y llega hasta nosotros. Incluso pasa por Lucy, la famosa Australopithecus, que fue una gran novedad y un gran hallazgo científico. Acá tenemos a los antepasados de todos nosotros, nuestros abuelos en 80º grado, y acá en mi grupo de genealogía familiar, precisamente compartí esta selfie, ¿no? Diciendo que hay una gran postal genealógica en esta selfie con mi 80º abuelo. Pero bueno, toda novela, todo sueño termina, y es así como volví a la tranquilidad de mi casa. Y como les decía, lo novedoso, lo distinto del Gran Tour es que son experiencias, son vivencias que a uno lo transforman, que vuelven nuevo. Y eso aplica también a lo genealógico. Es así como una tarde hace poco estaba leyendo mis apuntes sobre todo lo que había recabado de información familiar y volví a repasar esos documentos en latín que hablaban de la familia pero que estaban desconectados. Documentos del siglo XIII que hablaban de un Dardanelli notario del Sacro Palacio en Acqui, que hablaban de Guglielmi Dardanelli, obispo en Acqui también en el siglo XIII, documentos que hablaban de caballeros en la Provenza angevina en el siglo XIV, y el primer documento que habla de los Dardanelli en el Mondovido, origen de mi tatarabuelo. Hasta entonces no encontraba ningún sentido, un apellido rarísimo, que no se conoce bien el origen, que no tiene mucho homónimo, mucho uso distinto de la misma palabra, más allá del estrecho de los Dardanelli, que se llama así desde hace pocos siglos. Pero de la nada el apellido aparecía en estos lugares. Y es a partir de todo lo que fui conociendo en el viaje que apenas abrí este archivo Word, leí estos documentos y estaba muy claro. De la nada, al leer los primeros en Acqui, pensé en lo que había aprendido sobre güelfos y gibelinos en Florencia, y cómo el siglo XIII había sido el siglo del apogeo de los güelfos, y en el siglo XIV los gibelinos habían arrasado, habían ganado su posición y habían
echado a todos los güelfos que se habían tenido que exiliar en otras regiones. Como en el siglo XIV, los reyes angevinos, profundamente católicos y señores del Santo Padre, habían justamente acogido a muchas familias güelfas que se habían escapado de esa Italia cuyo color había cambiado. Y cómo también después, recordando los libros que me había regalado en Mondoví este archivista Pablo Ambrocho, como en el siglo XIV los Anjou, los reyes angevinos, al conquistar Mondoví, habían decidido llevar hombres de su confianza a esa ciudad, especialmente familias italianas que habían sido exiliadas y que tenían la intención de volver a su tierra de origen. Y de la nada esa historia familiar inconexa, sin sentido, gracias a toda la experiencia del Gran Tour, por fin tenía un hilo lógico y coherente. Y bueno, la otra gran enseñanza del Gran Tour es entender qué significa ser argentino, ¿no? Porque uno no conoce el aire hasta que le falta, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestras raíces nacionales. Entonces, me acuerdo poco después de volver, de ir a andar a caballo con amigos, a ver el atardecer, y de la nada disfrutar de la argentinidad, disfrutar de nuestra cultura, disfrutar de lo que significa esa pampa con un horizonte infinito, lo que significa tomar un mate con amigos, lo que significa un asado con familia, desde otro lugar, desde un lugar de una conciencia mucho más plena, que es la que da haber estado lejos, haber extrañado y haber vuelto. Así que bueno, para concluir, un par de enseñanzas, ¿no?, de esta experiencia. La primera, como decía Diderot en su enciclopedia, estoy convencido que no hay mejor escuela de vida que los viajes. Lo que aprendí sensorialmente y vivencialmente, las amistades que me quedan, la apertura de mente que tuve viviendo en una carpa con beduinos, rezando con monjes en Belén o tomando cerveza en el Oktoberfest, es algo que no me podrían dar todos los libros del mundo. La segunda es que la humanidad hunde sus raíces en la familia. Eso es algo que se ve en cada cultura, y es que cada uno de nosotros encuentra un arraigo especial, encuentra un cariño en ese nido, ¿no?, que llamamos familia. Al mismo tiempo, la familia se enraiza en la humanidad. Si queremos entender una familia, si queremos entender su desarrollo en una investigación, tenemos que entender esa realidad profundamente humana de cada uno de esos nombres en esa investigación, en ese trabajo, entender su emocionalidad, entender su contexto, entender cómo la historia atraviesa esa pequeña historia. Y bueno, somos todos, de verdad todos, porque conocí gente de todo tipo en este viaje, distintos, con muchísima riqueza, pero iguales en lo más profundo. En cada lugar al que fui, la hospitalidad es un gran valor del que me beneficié. El ser una persona agradecida, el ser una persona honorable, el ser alguien que honra su cultura, que honra sus raíces, tiene un valor, ¿no? Lo que nos habla de algo que va más allá de lo cultural y que hace a nuestra naturaleza y que es muy esperanzador. Y por último, que vivimos en un mundo que vale la pena ser explorado. No sé si les habrá pasado, pero muchas veces me venía el pensamiento un poco pesimista de que nacimos demasiado tarde para la época de las grandes conquistas, sea la conquista de América, sea la exploración del África, y también al mismo tiempo demasiado temprano para explorar el universo, ¿no?, el espacio. Lo que vemos con mucho entusiasmo en Star Wars o en Star Trek todavía no llegó. Pero a pesar de eso hay un mundo afuera que tiene 1000 aventuras para ofrecernos, que tiene 1000 perspectivas distintas, que tiene mucha calidez en cada encuentro con cada persona. Así que un poco para cerrar, esa es también la invitación, a animarnos a conocer ese mundo, a buscar enriquecerlo, pero también que nos enriquezca y que, como en todo gran tour, nos convierta en una persona nueva. Así que muchas gracias. ¿Preguntas al orador? Es un libro, tenés
que hacer un libro. Gracias. Estoy en eso, estoy escribiendo una bitácora. Un manual. Sí. La verdad que fue una experiencia increíble y esto es solo una parte de todo, ¿no? Hay tanto más que quedó fuera por una cuestión de extensión que desde ya sé que fue muy extenso, así que les pido perdón por eso, pero podría haber sido mucho más. ¿Cómo te mantenías? ¿Haciendo trabajo mientras estabas en el viaje? ¿O te habías llevado dinero desde Argentina? Porque eso es muy importante. Sí. Estuviste 5 meses. 5 meses, 30 países, más de 100 destinos. Esa primera lista que hice esa noche de desvelo en un Excel con 100 lugares del mundo que quería conocer y empecé a distribuirlos y pude conocerlos todos. Y lo que hice fue, bueno, no trabajé durante el viaje para dedicarme de lleno a poder conocer, a poder explorar. Y usé distintas herramientas. Una de ellas es Couchsurfing, que es una página que permite a uno publicar en qué ciudad va a estar y qué días. Y hay gente que te ofrece su casa gratuitamente porque le divierte la experiencia de conocer a alguien de otro país y mucho más que solamente una cama, ¿no? Yo llegué a Milán y el que me recibió en Milán me buscó en la estación con su Vespa y me llevó a recorrer la ciudad. En Sevilla pude vivir estas joyerías. En Lisboa me invitaron gratis a un tour gastronómico por toda la ciudad en más de 10 lugares. Familia, amigos, ¿no? Uno de verdad se mete en la cultura y fue todo gratis por el simple hecho del intercambio y de yo poder ofrecerles una mirada del nuevo mundo, un mate o simplemente un poco de compañía. Cuidaban hospitalidad. Claro, tal cual. Obviamente